conexión. Conexión con la realidad. Conexión con las noticias. En Radio Sónica tenemos mucha conexión con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formellano y te doy la bienvenida al programa 665 de Susurros en tus oídos. 16 años en el aire de Radio Sónica y desde hace algo más de 4 años dedicado a fomentar y promover las producciones de teatro independiente. En la primera parte del programa de esta noche voy a estar hablando con la actriz Laura Oliva, quien tiene a su cargo la dramaturgia de El Recurso de Amparo, una impresionante obra que podés ver en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Avenida Triunvirato 4444, con dirección de Javier Dolte y con la actuación de Aymara Abranovich, Gloria Carrá, Marcos Montes, Javier Nicholson, Marcelo Pozzi, Mónica Rayola, Gerardo Serré y Maguela Zanota. Esta obra es extraordinaria y quise tener esta entrevista con Laura, quien actualmente está haciendo Valeria Radioactiva en Espacio Callejón, por eso no puede salir al aire telefónicamente, pero la hicimos en diferido. Y mi primera pregunta fue, ¿cómo surgió la dramaturgia de El Recurso de Amparo? Bueno, a ver, vamos primero cómo surge la idea. La idea es un disparador concreto de una charla que yo tuve con mi mamá en el medio de la enfermedad de mi hermana, donde ella, bueno, de hecho está en la obra, ¿no? Donde ella me dice que la enfermedad de mi hermana ella estuvo averiguando y era de origen muy emocional y viene como con toda esa inquietud, y entonces yo, que tengo vicios de actriz en ese momento, ni me hubiera imaginado el hecho de poder escribir con respecto al tema. Pensé, digo, qué loco lo que me está diciendo, porque si el origen de la enfermedad de mi hermana es un origen emocional, de emociones por supuesto negativas, bueno, ¿de dónde surgieron esas emociones negativas, no? Y entonces en ese momento, hace muchos años, porque de hecho mi hermana falleció hace 23 años, me queda en la cabeza la idea de este juicio, de esta necesidad de un culpable, ¿no? La obra dice, si hay una enfermedad, tiene que haber generada por un cierto sufrimiento, tiene que haber un culpable, y si hay un culpable tiene que haber un juicio. Y a partir de ahí surge la idea de que el dispositivo teatral, que es como se llama, como se le llama en la jerga a la manera en que uno pone arriba del escenario una dramaturgia, sea un juicio, que de esa manera me permitía, bueno, darle voz a todos los testimonios necesarios. Así que lo primero que surge es la idea del formato, ya te digo, un juicio, y después lo otro que surge como así muy inmediatamente es el nombre, en este juego de palabras entre este instrumento legal, que es un recurso de amparo, que tiene que ver también con la protección, ¿no? Y el nombre de mi mamá, que era Amparo. La dramaturgia surge mucho tiempo después, en el ámbito del taller de Javier Dolte, y surge como una necesidad imperiosa, ¿no? Yo tenía la idea, necesitaba alguien que me guíe en la manera de bajarlo a papel, porque para mí era muy, muy, muy importante que no tuviera que ver con mi historia, o que no sea lo importante, que no sea si era mi historia o no mi historia, si era verdad, si era mentira, si era fantasía o realidad, sino que que el tema se universalice y que la gente se identifique, más allá de haber tenido o no una situación parecida, o más allá de conocer o no conocer el trasfondo. Así que eso fue lo que me permitió estar dentro de un taller de dramaturgia, que fue escribir como si no,
escribir un relato, que es lo que finalmente siempre una obra de teatro o una novela, ¿no? Un relato, por más puntos en común que tenga con una vida en particular. Ujú. Bueno, obvio que no voy a preguntar cuánto es verdad y cuánto es ficción, pero ¿hubo revisiones del texto, por ejemplo, antes de entregarlo? Bueno, esta pregunta está un poco contestada o por lo menos la primera parte en la pregunta anterior. Eh, Más allá de preguntarlo o no, que está buenísimo lo que decís de no hacerlo, pero no por una cuestión de pudor, sino por una cuestión de que de verdad no importa. Por más que fuera a mi criterio o a mis ojos o desde mi realidad el 100% de una verdad, no deja de ser mi verdad. Y como bien dice la frase que yo adoro, no hay verdad sino solo interpretaciones, ¿no? Entonces, aunque fuera, aunque fuera verdad, sería mi verdad. Y en el momento en que es mi verdad, deja de ser verdad. En el momento en que es mi verdad, es un relato. Y todo relato es ficción. Además de un acontecimiento pasado a través de la literatura, de la palabra, de la expresión escrita, también se vuelve relato, ¿no? Uno no escribe como habla, a pesar de que muchas veces se busca, pero siempre ahí hay una utilización del lenguaje que hace que los acontecimientos que uno puede haber vivido se transformen en relato. Por lo tanto, más allá de que es un relato, más allá de que el recurso de amparo es ficción, porque es mi mirada sobre ciertos acontecimientos. De hecho, la obra trata también ese tema, ¿no? ¿Cuántas miradas puede haber sobre un mismo acontecimiento? Tantas miradas como personas han participado de ese acontecimiento, porque cada uno va a tener su propia mirada. Más allá de eso, es lo menos importante si es cuánto tiene de verdad o cuánto tiene de ficción. Lo importante es, creo que la, la puesta sobre un escenario, que es el lugar perfecto para la interpelación, de disparadores que generen en el espectador la autopregunta, ¿no? Bueno, ¿qué haría yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué opino yo sobre esto que estoy viendo? Con respecto a la revisión del material, eh, uno de los procesos necesarios, diría yo, casi tanto o más que la escritura, es la reescritura. Así que tanto bueno, en el taller con Dolte como ahora en la carrera de Artes de la Escritura de la UNA que estoy transitando, aprendí que es tan importante la revisión y la reescritura y la revisita del material como la escritura en sí misma. Así que hubo mucha revisión, no para corregir, quizá no tanto para corregir, pero sí para digamos, afirmar o reafirmar que era eso lo que yo quería decir, ¿no? Para que después no me sorprendiera en el escenario. Y en ese sentido fue muy propicio el momento pandemia, que si bien fue un horror para todo el mundo, pero a mí me dio, mirando la mitad de la copa llena, un tiempo que quizá yo no hubiera tenido si hubiera estado trabajando como actriz. Bien, el excelente equipo de actores y actrices fueron ellos elegidos por Javier y si es así, ¿cómo ves a Gloria Carrá en la piel de Ofelia? Bueno, desde el momento en que yo terminé de escribir la obra y le pedí a Javier si él se le entusiasmaba o tenía el deseo de dirigirla. Eso fue muchísimo antes de que el proyecto se concretara. Luego el proyecto empezó a avanzar y bueno, yo reconfirmé mi deseo de que él lo dirigiera y él dijo que sí, cosa que yo jamás pensé que iba a ser real, ¿no? Siempre pensé, no por una cuestión de mentirme, sino
porque, bueno, en el momento en que yo terminé la obra era más una expresión de deseo que otra cosa, y luego en lo concreto por una cuestión también de compromisos laborales. Bueno, a lo que voy con esto es que en el momento en que Javier acepta dirigir la obra, yo suelto absolutamente, ¿no? Ese paso que es el posterior a la dramaturgia. El hecho de que Dolte haya dirigido la obra hizo que yo me quedara tranquilísima en mi rol de dramaturga y que no pasara ni un centímetro a ninguna de las otras áreas. Con esto me refiero a que sí, el elenco fue 100% elegido por Javier. Eh, fue una alegría enorme, enorme, enorme cuando me dijo que cada uno de los actores que él iba convocando leían la obra y contestaban afirmativamente, y por supuesto que la primera que fue convocada, porque digo, alrededor de ella giraba todo, era la actriz que iba a interpretar a Ofelia, y esa es Gloria, que inmediatamente dijo que sí, que inmediatamente entendió muchísimo de qué se trataba el material. Hay un entendimiento de Gloria Carrá que va más allá de lo intelectual, que es un entendimiento emocional del material, eh, y eso hace que yo sienta que más allá del ojo experto de Javier, hay ahí planetas que se han alineado para que ese personaje tan complejo, en el sentido de un personaje extremadamente vulnerable, pero también extremadamente fuerte, muestre esas dos facetas permanentemente, ¿no? De hecho, es en general la crítica que se le ha hecho al rol de Gloria. Eh, eh, digamos, la devolución en general de los críticos fue un personaje que está siempre al punto de quebrarse, siempre al punto de romperse, y que sin embargo por el otro lado lleva adelante este juicio, ¿no? Ese mix que tiene Ofelia entre una enorme vulnerabilidad cuasi infantil, ¿no? Como ella misma dice, ¿no? Yo soy el emergente de esa nena parada en la oscuridad escuchando como Amparo me grita Veleta, eh, que sigue de alguna manera doliente con esos episodios en su cabeza y en su corazón, y por el otro lado un personaje de una gran fortaleza que es capaz de pararse frente a su madre y de alguna manera transmitirle todos estos sentimientos, ¿no? No quedarse con eso adentro. Y creo que Gloria encarna ese mix que no es fácil, de una manera eh, única. Bueno, siempre nos quedan reclamos, ¿no? Para con nuestros padres. ¿Vos considerás que ese es un factor que de algún modo facilita la identificación del público con el personaje de Ofelia? Bueno, no lo había pensado, pero probablemente sí. No lo había pensado. Mira, me lo haces pensar vos. Eh, con respecto a cuál es el tema de esa identificación inmediata que sucede, ¿no? Con el personaje. Probablemente uno de los motivos sea ese, sí. También hubo muchas devoluciones de la gente que me han hecho a mí y al elenco y a Javier, con respecto a esto que decía al principio, ¿no? No importa muchas veces me han dicho, yo he tenido una familia hermosa, un vínculo con mi madre o con mi padre, porque en este caso es una madre, pero podría ser un padre perfectamente fantástico, y sin embargo, de todas maneras, hay algo que me atravesó de la historia, ¿no? Siento que no hace falta, que tiene que ver más con una cuestión de vínculos, con un vínculo muy particular, por supuesto, que es el vínculo entre una madre y una hija mujer, que tampoco es lo mismo que con un hijo varón. Eh, pero por supuesto creo que que es cierto que siempre hay reclamos, quizá a veces no reclamos tan profundos y tan fundantes, ¿no? Yo lo que defiendo tanto en la obra como en la vida es eh, el derecho a, a sostener esta teoría de que ciertas cosas hechas en edades tan fundacionales y en vínculos tan asimétricos como son un adulto y un niño, y sobre todo una madre
y un hijo, que es en ciertas edades, en muchas edades, y quizá a veces a lo largo de toda la vida, los padres son ese referente de amor, de protección que deberían ser, y que cuando no lo son hay algo que se trastoca. Eh, Creo que sí, que seguramente debe ser ese un punto de empatía y de identificación. También creo que uno de los puntos de identificación con toda la obra, no solo con el personaje de Ofelia, tiene que ver con tocar algunos temas de los que no se habla, o de los que no se debe hablar, o de los que no es costumbre hablar, ¿no? Yo creo que el mayor mérito del recurso de amparo es meter el dedo o echar luz o tocar un tema muy tabú, muy, muy, muy tabú. Creo que ni siquiera nosotros nos damos cuenta cuán vedado está el tema de qué es una madre antes de ser una madre, ¿no? ¿Por qué una madre debería, solo por el hecho de ser madre, ser una mejor persona, si no ha trabajado consigo misma? ¿Por qué una mujer, en el momento que se transforma en madre, pareciera transformarse en un ser superior? Dejar atrás sus defectos, exacerbar sus virtudes, instintivamente saber cómo lidiar con ese nuevo ser que viene, que está 100% bajo su responsabilidad. Bueno, el recurso de amparo me parece que interpela ese tema, ¿no? ¿Por qué nosotros pensamos que una madre es... viene a como se dice, ¿no? Una madre nace cuando nace un hijo. Yo no lo creo. Nace como rol de madre, pero no nace con la, quizá con el rol de ser madre, ¿no? Con la experiencia, con la necesidad, con lo que debería tener una madre para desarrollar ese rol. Y pareciera que fuera generación espontánea, ¿no? Que simplemente en el momento en que sucede el alumbramiento, el hijo viene a este mundo, y esa mujer, que era una mujer con ciertas características, con virtudes y con defectos, renace a un rol para el cual parece haber sido elegida desde tiempos inmemoriales, y para el cual está preparada, ¿no? Eso es lo que yo pongo en duda. ¿Está preparada esa mujer? Finalmente, ¿qué sentiste vos psicoemocionalmente al ver esta obra montada, algo escrito por vos, gestado por vos? ¿Cuál fue la sensación? Bueno, eso es también algo bastante sorpresivo, ¿no? Lo que me pasó. Todo el mundo me pregunta si fue tanto en el proceso de escritura como en el proceso después de montaje. Yo fui a todos los ensayos, estuve en todos los ensayos, si fue catárquico, si fue curativo, ¿no? Y yo siempre digo que no, que no, que, que, que catárquico creo que fue cuando yo utilizaba estos materiales, estas cosas en mis clases de teatro, y curativo fue en terapia, donde debe ser. Acá fue un hecho artístico, y como tal, por supuesto que por momentos era como muy fuerte ver mis palabras, pero mis palabras como autora, no mis palabras como Laura, no mis palabras como personaje. Fue mucho más fuerte ver mis palabras como autora, todo ese tiempo que yo le dediqué a escribir la obra, como decía antes, a reescribirla, a buscar la palabra justa, a buscar la imagen precisa, a que los personajes tengan un arco dramático, a que la historia se entienda, a que sea universal, bla, 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 bla. Lo fuerte fue ver todo eso arriba del escenario, ¿no? Y por supuesto ver mi impronta, mis palabras, pero mis palabras como autora, no como... Por eso tampoco quise hacerla yo, formar parte del elenco, si era posible, ¿no? Si no hubiéramos encontrado actores que acepten el desafío o acepten el material, por supuesto yo me hubiera subido, pero mi deseo desde el principio, yo se lo transmití a Javier, le dije, yo preferiría estar de afuera. ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Porque no se trata de que yo me suba al escenario a hacer una catarsis de mis emociones. Yo
escribí una obra, un material que va más allá de mí, que habla de una temática eh, mucho más común de lo que yo pensaba, porque mucha gente se me acercó para contarme distintas cosas en distintos grados de gravedad, obviamente, pero cosas como parecidas digamos, o vivencias. Pero yo, desde el momento en que decidí escribir una obra de teatro, eh, decidí escribir algo que fuera más allá de mí. Y por eso lo escribí dentro del marco de un taller, porque no quise correr el riesgo de que sea justamente un hecho catárquico, sino un hecho artístico. Por lo tanto, cuando lo vi arriba del escenario, por supuesto fue muy emocionante, por supuesto que hubieron momentos que fueron muy emotivos para mí a nivel persona, pero el 98% te diría fue lo emotivo, fue haber logrado eh, desarrollar un hecho artístico que tenga vida propia y que vaya más allá de mí y, y repito que no importe de qué se trata o cuánto hay de realidad o de ficción, sino que lo que importe sea qué es lo que yo me pregunto, qué es lo que yo me cuestiono a partir de ver la obra. Y lo más emocionante para mí es los mensajes o las devoluciones de la gente que me dice, uy, me quedé pensando en tal cosa después de ver la obra. Me emociona más ese tipo de devoluciones que fuerte lo que pasó o lo que te pasó, ¿no? Cuando ya se mete en esa cosa medio personal que no es la intención. Y aparte yo nunca contesto a a esa devolución, nunca contesto y sí, porque nunca termino de abrir ese juego de cuánto tiene de realidad y cuánto tiene de ficción, porque una vez más, aún la realidad es ficción porque es mi realidad. Bueno, muchísimas gracias, Laura Oliva, por haber estado esta noche en Susurros en tus oídos, hablando de esta maravillosa obra que realmente recomiendo. No la dejen de ver. El recurso de amparo es, en realidad, diría yo, un estudio profundo sobre el arquetipo de la madre, detrás del cual se encuentra el arquetipo de la mujer. Entonces, hay muchas capas que permiten reflexionar sobre el rol de una mujer, el rol de una madre, si una mujer, para ser considerada una mujer 100%, tiene que ser forzosamente madre, o el maternaje pertenece a otro orden. O sea, los temas que parten a partir de esta dramaturgia, yo creo que son inagotables y son realmente, bueno, una panzada para todos los que trabajamos en salud mental, porque nuestros pacientes, por lo general, se pasan años hablando de su madre en el diván. Y ahora